Quiero mostrarte cómo realizar un patrón delantero y trasero de falda tipo cargo. Bien, comencemos con unos centímetros en la parte superior. Voy a colocar esta línea de esta forma y dejo ese espacio superior para que no me influya la falta de lo que es el centímetro de costura. Y de este lado izquierdo voy a dejar un espacio de 5 centímetros. ¿Para qué? Para que de una vez en mi delantero esté la pestaña donde va ubicado el cierre. Bien, entonces allí comencé marcando 19,5 de cintura, la cuarta parte. Aquí voy a bajar unos 17 centímetros, que es el alto de la cadera, es decir, mido desde la cintura hacia donde tengo el huesito de la cadera. Bien, entonces trazo esta línea de la cadera y lo marco hasta 22,5, que es la cuarta parte de mi cadera. Ahora trazo el lateral de lo que es esa altura de la cadera, desde la cintura hasta la cadera, y luego culmino con el largo de mi falda. Voy a hacer un largo aproximado de 40 centímetros porque es una falda cortita. Ustedes cuando les toque hacerla, bueno, ven de qué largo lo quieren y allí lo pueden modificar. Entonces, al marcar esos dos puntitos de referencia, voy a trazar la línea de lo que es el largo de la falda y lo voy a hacer al mismo ancho de la cadera. Allí trazo y ya tengo aquí completo y ya tengo parte de la falda, ¿ok? Ahora voy a bajar 1 centímetro para darle la caída a esa parte frontal y con mi reglita curva trazo desde ese punto medio que bajé hacia el lateral de la cintura. Al terminar aquí de trazar, ahora voy a bajar unos 20 centímetros que corresponde al largo del zipper que le voy a colocar o del cierre, y de ancho voy a marcar unos 4 centímetros. Entonces aquí marco hasta 20 y marco un punto acá que es del ancho de la pestaña. Ahora termino de trazar este lado de la pestaña, luego la parte superior y la inferior. Y aquí yo le puedo dar la forma que lleva originalmente las piezas que son con zipper o con cremallera. Lo puedo hacer así o simplemente lo hacía recto, ¿ok? Así. Bien, ya teniendo esa parte diseñada, solamente ya para cortar, ¿ok? Esa pestaña y allí colocar la cremallera. Bueno, ahora voy a medir aquí 7 centímetros que corresponde al bolsillo. Es un bolsillo, según la foto, que se ve muy cortito, o sea, se ve pequeño y es más que todo como un adorno. Pero traten de hacer el bolsillo y probar si su mano cabe, ¿ok? A la hora de hacerlo, lo pueden expandir más, pueden agregar unos 2 centímetros de la parte superior en la cintura y bajar también 2. No hay ningún problema. Ahora voy a aumentar aquí. Si le coloqué 7, lo voy a llegar como a 12 y marco para saber cómo me va a quedar mi bolsillo, es decir, parte de mi bolsillo. Recuerden que este modelo no se le ve la costura al bolsillo, simplemente yo se los voy a colocar aquí, pero no se hace en la parte externa, pues. Entonces aquí marco, bajé como unos 20 centímetros. Puedo hacerlo como el zipper o un poquito menos, lo pueden hacer en 18 y cuadramos aquí en línea recta y hacemos esta forma. Que lo puedo hacer de este mismo corte así recto o también le puedo pasar una línea curva y utilizo esta formita que ustedes ven allí como una formita curva, el bolsillo, ¿ok?
Esta es una referencia para saber hasta dónde yo voy a cortar mi bolsillo. Tomo otra hoja y marco todo lo que es el contorno del bolsillo que allí elaboré. Ya luego de terminar mi bolsillo, este es el que me va a representar la parte que va debajo, que va a ser el bolsillo, una tapa de lo que es el bolsillo. Entonces voy a recortar aquí esta parte de lo que es el delantero. Yo voy a cortar por todo este borde, ¿ok? Tomando en cuenta que allí va ubicado el bolsillo y voy a hacer los contornos basados en lo que es el centímetro de costura. Aquí voy a cortar esta parte, que esta pieza que yo marqué es la que me va a suplir allí con la misma tela de lo que es la falda. Entonces ya lo van a ver, voy a trazar todo lo que es los contornos de centímetro de costura para que vean. Bien, entonces ahora en este lado yo lo voy a recortar lo que es el bolsillito, esos 7 centímetros que dejé de lo que es la parte de la cintura y la parte bajando hacia la cadera. Yo le voy a colocar aquí este centímetro de costura porque por allí yo voy a cortar. Bien, para dejar lo que es el espacio. Entonces todo esta forma que ahora me resultó, esta es la que voy a dejar de la falda y debajo voy a colocar esta, ¿ok? Esa parte del bolsillo que va a ser el complemento de esa tela que está allí. Muchos en la confección le colocan solamente como que ese pedazo de que complementa con la misma tela de la falda y lo demás lo hacen con tela de forro. Pero es igual, es indiferente. Pueden usar la misma tela también para realizar esta forma que les estoy marcando allí el centímetro de costura. Entonces lo hago rapidito aquí, la forma, y tomo en cuenta todo el contorno para realizarle el centímetro de costura. Y allí lo tengo, ya casi completo. Entonces termino aquí y corto. Bien, entonces le coloco esa parte que me queda allí, lo cuadro bien y de esa forma me va a quedar esa partecita de lo que es el bolsillo. Esta parte yo no la voy a marcar, la que estoy tapando, es simplemente la utilicé para hacerlo y trasladarlo a otra hoja. Entonces ahora por todo este contorno voy a cortar y ya tendría mi patrón delantero de la falda. Ya teniendo estas dos piezas elaboradas, continúo con los detalles. ¿Cuál es el otro detalle? El bolsillo que trae este tipo de falda, que es un bolsillo grande. Se le llama, bueno, falda tipo cargo porque trae específicamente ese detalle de un bolsillo delantero. O más que todo, en este caso yo se lo voy a colocar en la mitad, en lo que es la altura de donde se hace la pinza, que es en esta mitad de la cadera. Le voy a colocar como referencia ese punto y voy a realizarlo de la siguiente medida. Aquí tomé una hoja de carta, de ancho mide 28 centímetros, entonces dividí a la mitad, 14, allí está el punto central y voy a marcar unos puntos que mide de ancho 5 centímetros para poder tener una referencia de lo que es el bolsillo. Si pueden darse cuenta en el ejemplo del bolsillo, este bolsillo lleva una parte central que es como un doblez, es decir, como un tablón. Entonces, yo le voy a quitar 1 centímetro
Luego de esos dos puntos que lo coloqué uno al lado del otro del centro, yo le voy a quitar 1 centímetro. Y entonces allí este me va a dar esa forma. Ya lo van a ver. Aquí ya de manera le doblo y coloco allí. Puedo utilizar mi cinta métrica o mi regla, pero ya yo sé cómo medir allí. Ya al ojo por ciento lo hago rápidamente. Entonces aquí coloco, hago el doble en el centímetro que medí luego de esos 5 centímetros. Antes de llegar a los 5 centímetros, marqué el punto. Entonces allí, a esa distancia, va el doblez. Y cuando yo realice el doblez en la tela, por allí voy a pasar la costura para que se selle y se mantenga esa forma que quiero tener como resultado. Ahora de los lados, yo le voy a quitar como unos 2,5 centímetros y voy a marcar para restarle un poco de ancho a ese bolsillo. Todo depende de cómo ustedes quieran realizarlo. Si quieren bolsillos más grandes, aún más grandes, le pueden dejar esas medidas o hacen como yo, que le resté allí 2,5 de cada lado. Entonces allí corroboro, marco mi punto arriba y en el siguiente corroboro allí 2,5, marco mi punto y es decir que los laterales van a tener esa medida. Bien, y por supuesto en los bolsillos también llevan su centímetro de costura para que no me reste medidas y me salgan como ya lo establecí en mis trazos. Entonces ya tengo esta línea de este lado, tengo la línea del otro. Bien. Y ahora voy a dejar la altura de ese bolsillo. ¿Ok? Puedo ir probando en mi patrón delantero y ver cómo me va a ir quedando. Aquí, en la parte superior, voy a restarle como unos 4 centímetros. Allí. Se los voy a quitar para que no me salga el bolsillo tan alto. ¿Ok? Entonces esa parte ya yo le trazo una línea para restarle eso que me queda allí. Pero sin antes yo voy a marcar mi centímetro de costura en esa parte superior y en los laterales y por supuesto en la parte de abajo. En la parte de abajo, bueno, como comencé desde el ras, no les marqué una línea referencial, pero sí debí dejar 1 centímetro de costura en la parte de abajo. Entonces, ya tengo todo esto, le corto por todo el contorno y ya tengo listo mi bolsillo. Ya teniendo allí recortado mi forma, realizo los doblez que les había mencionado anteriormente. Le hago como un tablón y de esa forma va a quedar mi bolsillo. Entonces ya tengo esa parte así, ya elaborada para saber. Ahora en esta partecita va a ir la tapa del bolsillo. Entonces voy a tomar otra hoja y voy marcando parte de lo que es el contorno de este bolsillo. Me guío por las líneas que tengo, trazo solamente la superior, dejando por supuesto el centímetro de costura y voy a bajar en los laterales unos 4 centímetros. 4 centímetros de este lado y 4 centímetros del otro lado. Y para hacer la parte puntiaguda que va en el centro, voy a dividir esta línea entre dos y coloco un punto medio y de allí parto hacia abajo para poder medir 6 centímetros. Marco mi punto y le coloco
una línea inclinada en cada lado, que es la formita que me va a dar esa tapa del bolsillo. Bien, ya lo tengo listo y ahora simplemente le dejo los contornos de lo que es el centímetro de costura. Esta tapa yo la puedo realizar doble. ¿Para qué? Para que esto quede con un grosor y me le dé mejor estética a la pieza. Se lo coloco así. Esta falda se puede realizar en drill, tanto rígido como elástico, también en un algodón. Pueden usar algodón para este tipo de modelito. Mejor sería realizarlo en una tela stretch, ya que las faldas de por sí, si se hacen ajustadas al cuerpo, para que exista mejor movimiento, sería buenísimo. Entonces ya recorté esto, lo que les había mencionado anteriormente, puede ser doble, lo cosen de esta forma por debajo, luego el pespunte arriba y ya tendrían allí su bolsillo casi al 100%. Solamente habría que colocarlo como que bien centradito. Aquí arreglo la parte de mi bolsillo, de lo que es los laterales, y allí tengo mi falda tipo cargo en la parte delantera. Les quería mencionar que en los laterales de este bolsillo lleva como también un poco más de tela en lo que es los bordes. Es como realizarle una tira por todo este contorno en la parte de los laterales y abajo. Yo voy a medir cuánto mide aquí, aquí abajo y de lado y saco una tira. Esta tira, en mi caso, son 55 centímetros, ¿ok? Que yo voy a coser en la tapa de lo que es ese bolsillo. ¿Para qué? Para que me quede allí como un estilo, como una bolsa, ¿ok? Entonces, aquí les voy a simular un poco que más o menos de ancho pueden realizarlo de 3 centímetros de ancho y debe estar hasta todo el contorno de ese bolsillo. Bien, sin olvidar, bueno, hasta dónde llega el bolsillo, si es hasta arriba. Entonces colocarle como que esa piecita, pero allí lo coloqué acostado, pero esa pieza va cosida por todo el borde y en la parte de la falda y hace como una especie de bolsita. Ahora voy a marcar todo el contorno de este delantero. No voy a utilizar ya la pestaña porque ya no llevaría zipper en la parte trasera, solo en la delantera, y voy a proceder a eliminar un poco esto. ¿Para qué? Para hacerle todo el contorno de la falda. Ya luego de que yo marque todo el contorno, voy a simplemente realizarle una modificación en la parte superior de esa falda para que quede alta en lo que es el centro, en la parte trasera, y poder lograr la forma del patrón básico trasero de esta falda tipo cargo. Entonces marco todo el contorno con mi marcador aquí, coloco este ladito. Bien, entonces muevo las piezas que tengo allí. Ahora veo que aquí le puedo subir de 1 a 1,5 preferiblemente, y en ese punto voy a completar hacia abajo y luego marco hacia lo que es el costado. Bien, entonces allí ya tengo mi forma total de lo que es el patrón. No le realizo centímetro de costura porque ya marqué todo el contorno de lo que es el delantero, que ya tenía el centímetro de costura. Entonces ya tendría aumentado de los lados e incluso del ruedo. Le pueden dejar unos 2 centímetros de ruedo y listo. Entonces ya aquí tengo el 100% de mi
patrón. Bueno, sin olvidar que se le realiza, en este caso, este patrón lleva una pretina. Entonces, bueno, para completar el 100, debo tomar en cuenta eso, que lleva una pretina. Ya les voy a mostrar de cuánto. Esta pretina lleva la longitud de lo que es, mide la cintura, ¿verdad? La cuarta parte, o sea, puede medir 19,5 y le aumentan 4 centímetros, ¿ok? De más para poder colocar allí el botón, o si le van a colocar cierre mágico o gafetes, como ustedes prefieran realizarlo allí. Entonces se le deja unos centímetros de más tomando en cuenta los botones. O sea, allí yo tengo de medida unos 6 centímetros de ancho. Puedo hacerlo doble tira, coso por la parte superior y en la inferior, por supuesto, allí va cosida también, me quedaría de 4 centímetros de ancho. En cuanto a las tiritas de lo que es la pretina, allí las pueden hacer de 3 centímetros de ancho y hacerlas para ya coserlas, las pueden hacer de unos 6 centímetros también, ¿ok? Entonces, bueno, ya tengo allí el 100% de mi falda cargo. Si les gustó este video, pueden suscribirse en mi canal de YouTube Venecia Leal para continuar viendo mis videos. Dale like, comparte y también comenta lo que quieras. Si deseas un patrón en específico, me lo puedes mencionar. Hasta luego.